Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Dicen que en el mundo del espectáculo no hay descanso, pero lo que está viviendo Demet Özdemir en estas semanas supera cualquier calendario de una estrella global. Y es que, mientras se sumerge completamente en el torbellino emocional y físico que representan las grabaciones de Esref Rüya, circula un rumor que no deja a nadie indiferente. Múltiples productores musicales, algunos de los nombres más influyentes del sector, están intentando reunirse con ella para ofrecerle algo grande, muchísimo más grande de lo que imaginan. Desde propuestas para un nuevo álbum hasta planes de giras internacionales que abarcarían Europa, América y hasta Asia, todo parece estar puesto sobre la mesa. Pero, ¿está Demet preparada para dar este salto en medio de semejante avalancha de compromisos? Lo sorprendente es que, según fuentes cercanas a la producción de la serie, incluso en los descansos entre escena y escena, su teléfono no deja de sonar. Mensajes de managers, correos de productores y solicitudes urgentes para reuniones virtuales aparecen como una lluvia continua, casi imposible de esquivar. Una maquilladora del set habría comentado, en tono de confidencia, que Demet se queda unos segundos en silencio cada vez que recibe una propuesta nueva, como si intentara procesar el tamaño del reto que se avecina. Y no es para menos. Compaginar una serie de alto presupuesto con la creación de un álbum que podría lanzarla como estrella musical internacional no es precisamente un plan sencillo. En redes sociales, los fans están divididos. Algunos piden que se tome su tiempo y no se sobrecargue. Otros, por el contrario, sueñan con escuchar su voz en canciones pop llenas de energía, o incluso en baladas profundas que conecten con el alma, porque aseguran que Demet canta bonito y tiene un estilo único. Hay incluso quienes han empezado a crear portadas ficticias de un supuesto álbum, imaginando títulos como Sueños de Medianoche o Luz Interior, que ya circulan por Twitter e Instagram con miles de likes. Un productor muy reconocido, cuyo nombre no mencionaré, pero que todos conocerían si lo dijera, habría comentado en un evento reciente que Demet tiene un potencial vocal y escénico que podría explotar a nivel mundial, si ella quisiera. Esta frase encendió aún más el fuego de la especulación. Algunos periodistas aseguran que ya existe un borrador de contrato preparado, solo a la espera de que la actriz decida si quiere o no sumergirse en este nuevo capítulo de su carrera. Lo que realmente mantiene a todos intrigados es cómo tomará ella la decisión final. Porque no hablamos únicamente de grabar un par de canciones. Hablamos de un proyecto completo, con composición, estudio, videoclips, campañas de promoción y una gira mundial que la mantendría lejos de casa durante meses. Todo mientras continúa cumpliendo con las exigentes jornadas del set de Esref Rüya. Algunos comentaristas dicen que recientemente se la vio pensativa, mirando su agenda con una mezcla de agotamiento y emoción, como si estuviera evaluando la posibilidad de hacerlo realidad, pero sabiendo que implicaría un sacrificio enorme. Y aún así, quienes la conocen aseguran que Demet es una mujer decidida, una artista que siempre busca evolucionar y sorprender. ¿Será este el momento en el que decida expandir su imperio artístico también al mundo de la música? ¿O preferirá esperar a que la tempestad de compromisos disminuya antes de embarcarse en una aventura tan ambiciosa? Lo cierto es que, mientras los rumores se multiplican, millones de ojos observan cada movimiento suyo, esperando una señal, un comentario, un gesto que indique que sí, que el álbum viene en camino. Y si eso ocurre, no cabe duda de que será uno de los eventos más comentados del año en el entretenimiento internacional. Lo más curioso es que, a pesar del hermetismo que suele rodear este tipo de negociaciones, en las últimas horas empezó a circular la idea de que Demet podría estar considerando una colaboración muy especial con una artista latina de enorme alcance. Nadie sabe quién inició el rumor, quizá un comentario malinterpretado, quizá un deseo colectivo convertido en noticia. Pero la sola posibilidad ha encendido a los fans de ambos continentes. Imaginan ritmos mezclados, fusiones inesperadas y una presencia mediática tan potente que podría redefinir por completo su carrera. Mientras tanto,
Dentro del set, el ambiente se vuelve cada día más tenso. No por conflictos, sino por expectativa. Los miembros del equipo comentan en voz baja, intercambiando miradas cómplices cada vez que ella se aleja para atender una llamada. Algunos creen que la decisión está casi tomada. Otros sostienen que Demet está jugando el juego de la paciencia, esperando el momento preciso para revelar sus planes. Y es que, si algo caracteriza a la actriz, es su habilidad para sorprender cuando nadie lo espera. Fuera de cámaras, amigos cercanos dicen que está tratando de encontrar silencio interior entre tanta agitación. Que por las noches, al regresar a casa después de largas jornadas, se sienta frente a un cuaderno donde anota ideas sueltas. Frases que podrían convertirse en letras, momentos vividos que podrían transformarse en melodías, sensaciones que quiere capturar antes de que se diluyan en el torbellino mediático. Nadie ha visto ese cuaderno, pero quienes han oído hablar de él aseguran que allí podría estar gestándose algo realmente poderoso. Las marcas, por su parte, ya han comenzado a mover sus cartas. Varias firmas internacionales querrían vincular su imagen a una posible etapa musical, anticipando el impacto que podría tener una artista versátil, carismática y con una base de seguidores global. Se habla de campañas que combinarían moda, música y cine, construyendo un puente entre distintas industrias con Demet como eje central. Y aunque todo está en fases tempranas, las proyecciones son tan ambiciosas que algunos expertos creen que podría convertirse en uno de los movimientos estratégicos más comentados del año. Pero más allá de contratos, rumores y planes titánicos, hay un detalle que pocos consideran: la necesidad humana de respirar. De detenerse un instante y preguntarse qué se desea realmente. Y quizá Demet esté justamente en ese punto, en esa frontera emocional, donde se evalúa no solo el impacto profesional, sino la huella personal que dejaría una decisión así. Porque abrazar un proyecto musical internacional significa también renunciar, al menos temporalmente, a la estabilidad de lo cotidiano, a los momentos íntimos que no aparecen en titulares. Lo que sí está claro es que el mundo observa con impaciencia. Cada publicación en redes, cada gesto en entrevistas, cada silencio prolongado se analiza como si escondiera un mensaje cifrado. Y aunque nadie puede predecir cuál será la decisión final, una cosa es segura: si Demet decide dar ese salto, no lo hará a medias. Lo hará con la fuerza de quien entiende que su arte puede expandirse, transformarse y resonar mucho más allá de lo que imaginó alguna vez. Y tal vez, solo tal vez, este sea el comienzo de una historia completamente nueva. Una historia donde la actriz, bailarina y eterna creadora abra una puerta que, hasta ahora, había dejado entornada, lista para convertir su voz en el próximo capítulo de un camino que parece no tener límites.